Gracias, Carla. Bueno, hay una situación económica que indudablemente es la que está marcando el pulso de la realidad de todos los argentinos. Si a eso le sumamos un estado de necesidad porque necesitamos atención desde el punto de vista de la salud, se complica un poco más, ¿no es cierto? Hoy los medicamentos, la medicina tiene una inflación que no tiene nada que ver con la que conocemos, sino con una interna, y esto está directamente vinculado a veces no solo con lo que cuestan los medicamentos, sino un profesional, sin obra social en muchos de los casos, o con ellas, pero con una cobertura que tal vez es limitada. Nos visitan justamente representantes de una área del Ministerio de Salud, las licenciadas Susana Stancanelli y Olga Barros Salazar, y la psicóloga Constanza Jury. Les agradecemos que estén aquí porque les vamos a contar también cómo se hace esta tarea que es silenciosa, pero que tiene que ver con un abordaje, no solo por la falta de dinero para comprar un remedio, sino también por la situación a la que es empujada a veces una familia que necesita ser contenida. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buenas. Bueno, ¿dónde comienza el trabajo del Ministerio desde el punto de vista de este abordaje, de esta ayuda, cuando en Casa de Gobierno, donde ustedes tienen el espacio físico, llega un pedido de esta naturaleza? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, nosotros recepcionamos demandas desde distintos lugares, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de demandas espontáneas que llegan a Casa de Gobierno, y este es el equipo social del ministro Medina Ruiz, que tenemos como objetivo principal poder recepcionar esas demandas y, de acuerdo a la problemática que presenta el paciente, ¿sí?, ir dando la derivación a las diferentes áreas. El equipo estamos coordinados por 2 trabajadoras sociales, está la licenciada que es psicóloga, y tenemos un equipo administrativo también, ¿sí?, que da todo el respaldo a la necesidad del paciente. Esto se articula a través de los programas con los cuales cuenta el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Programa de oncología, programa de diabetes, etcétera, etcétera, siempre apuntando a la necesidad puntual del paciente o el familiar que requiere la intervención del equipo social, ¿sí? Bueno, en realidad muchas veces uno que camina por los pasillos de Casa de Gobierno encuentra gente con recetas en la mano que tiene o que pide ayuda y que generalmente es derivada a alguna área del ministerio. En este caso, ustedes, ¿hay diferencia entre una obra social que por ahí no responde? ¿Son derivaciones de hospitales que lógicamente también recetan y que no cuentan tal vez en ese momento con medicamentos, o es un poco más complejo tal vez la solución? Sí, en realidad lo que nosotros venimos trabajando, como usted bien menciona, son estas situaciones que a veces son por demandas espontáneas, ¿no? En otras veces por redes sociales, como explicaba mi compañera. Entonces nos ponemos en contacto con la persona, ese es nuestro trabajo. El primer punto, digamos, consiste en la toma en contacto con el paciente, el análisis de la situación. Contamos con un equipo interdisciplinario, con una abogada en el equipo. Entonces, en base a la cobertura de la persona, trabajamos en conjunto para garantizar siempre la necesidad de la persona. Mientras se produce eso, en situaciones que vamos analizando si son urgentes o no, un paciente oncológico que tenemos una obra social que no está respondiendo, ¿no es cierto? No podemos generar una demanda que por ahí puede ser con otro espera, digamos, me refiero a espera. Entonces tenemos que intervenir de manera inmediata. Contamos con programas, como bien decía mi compañera, oncológico, en donde se provee de la medicación, se trabaja el caso y se articula con la obra social correspondiente siempre, el objetivo con las obras sociales en realidad tiene que ver con fortalecer la atención al paciente. Bien. Sí. Constanza Jury es psicóloga. Yo decía recién que tiene que ver con un tema económico, pero también con un tema social. Ustedes, más allá de esta ayuda que se empieza a generar administrativamente, hay un acompañamiento que tal vez es la desesperación con la que una persona llega por ahí, ¿no es cierto? Exacto, así es. Se acompaña tanto a la gente que hace demanda en la puerta, que por ahí, por supuesto, es salud, llegan con cierta vulnerabilidad, ¿no? Y a su vez también la gente que hace la demanda por redes sociales, telefónica, que llega por distintos medios, se va haciendo, se acompaña al paciente y a la familia del paciente. Tengamos en cuenta que también hay todo un equipo que debe contener a ese paciente también, ¿no? Entonces, sí, se hace todo un abordaje de contención.
En esta época han notado que son más los casos, hay una necesidad económica puntual de resolver, y cuando hablamos de salud la gente ingresa ya desde el punto de vista emocional distinto, ¿no es cierto? Sí, Totalmente. sí. De hecho, creo que podríamos citar una frase muy interesante de Eduardo Galeano, ¿no? Que dice que conocer la realidad y actuar sobre ella y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de ver que la realidad es transformable. Y creo que ese es uno de los objetivos de este equipo social, ¿no? Poder modificar esa realidad por la cual está atravesando el paciente y su grupo familiar, que una situación de salud siempre implica cierta angustia. Entonces, el encontrarse por ahí con la burocracia de una obra social o con la falta de algún medicamento, con la falta de recursos para acceder a ellos, y que nosotros podamos trabajar y contribuir a modificar esa realidad, a que el paciente pueda garantizar el derecho de su acceso a lo que necesita para mejorar su calidad de vida y su situación de salud, bueno, es uno de los objetivos principales de este equipo. ¿Hacen visitas? O sea, la interrelación ya genera tal vez la visita al lugar a saber cuál es la situación real también en su medio de vida cotidiano. Sí, hemos tenido visitas domiciliarias en base, claro, estábamos viendo las necesidades, ¿no?, de los pacientes, y nuestro trabajo está muy relacionado a la articulación con las instituciones del sistema público y, como hablábamos hace un ratito, de las obras sociales. Cuando la obra social no da una respuesta, la gente inmediatamente va al Estado, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. Recurre usted. Hoy, por eso decía, ustedes están abordando estos temas. ¿Pasa más por lo económico? ¿Pasa más por una contención con esa angustia que ustedes notan que llega una persona porque tiene un hijo, una hija, un padre o una madre en esa situación? Está relacionado, ¿no? Sí, está muy vinculado. Muy vinculado. Obviamente que la situación económica a nivel nacional es lo que más nos atraviesa a todos. Entonces, es por ahí el mayor obstaculizador en la resolución de las conflictivas también de salud. Entonces, es por eso, bueno, ante la falta, por ejemplo, de respuesta de las obras sociales, si bien el paciente ya tiene cobertura, como decía mi compañera, articulamos, vemos la parte legal, vemos que en realidad no es solamente paliar la situación, que en ese momento sí se busca la solución inmediata, pero se busca la resolución de fondo, ¿sí? Es decir, por eso articulamos con la abogada del Ministerio también, porque se busca que la persona tenga el derecho real al acceso que le corresponde por ley. Claro. Entonces, el trabajo es muy profundo. Si bien la demanda es inmediata, la resolución se procura que tenga el paciente a la brevedad posible, el trabajo que se hace es un trabajo de fondo, ¿sí? Que sobrepasa ya lo económico, ¿no? Claro, que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con creo que la además va más allá del hecho de conseguir un medicamento y que comience a consumirlo, es decir, qué es lo que viene después, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí hay un trabajo posterior también a esto. Exacto. Esa es la parte que hacemos. O sea, no es solamente, por ahí hay tratamientos a largo plazo, que también hay que tener como cierto cuidado en tener como un orden para ese largo plazo. Es contener en su generalidad, ¿no? Un paciente holístico, o sea, una persona holística, entonces obviamente necesitamos abordarlo desde todos los aspectos. Hay mucho inconveniente con las obras sociales. A veces lo primero que se recibe es un no, la gente no sabe qué hacer y tampoco está bien informada. Por eso usted pone en relevancia el trabajo de la parte del derecho, ¿no es cierto?, de los abogados, porque realmente la gente le dice no y debe recurrir en este caso al Estado, cuando a veces sí son las obras sociales las que tienen que... A ver, les cuento, uno va, por ejemplo, a Yerabuena, yo vivo al Carrillo, y te preguntan cuál es la obra social que uno tiene, porque tal vez nos queda más inmediato ese centro asistencial, pero después también las obras sociales tienen que hacerse cargo de esto, entiendo. Exactamente, o sea, la atención directa en los centros de salud, en los hospitales, independientemente de la cobertura de obra social, se lleva a cabo, pero hay situaciones que después tienen que ver con otras coberturas que sí o sí tienen que llevarse a cabo a través de las obras sociales, claro. Como por ejemplo estos tratamientos a largo plazo, ¿sí? Estas intervenciones quirúrgicas, cuestiones muy puntuales, digamos, que sí o sí tienen que correr por cuenta de las obras sociales, que es por eso que el ciudadano le hace un aporte, ¿no? Claro. Y es por eso su derecho a que la obra social responda a las necesidades de ese ciudadano. Y que muchas veces, como usted dice, hay desconocimiento por parte de la población, entonces la idea de nuestro equipo también es asesorarles, orientarlos, contenerlos, ir, bueno, informando respecto a lo que la ley los ampara, ¿sí? Y cómo obtener ese derecho. La gente, yo veo que va a casa de gobierno por el trabajo que uno
uno hace. ¿Es el área específicamente esa del Ministerio en la sede de Casa de Gobierno o hay algunas otras oficinas o hay un teléfono particular de vía de comunicación? Estamos específicamente en Casa de Gobierno, ¿sí? Donde funciona el Ministerio de Salud. Bien. El único lugar es donde funciona este equipo social que trabaja dirigido por el doctor Medina. La ayuda ahí directamente. Ahí directamente. Les agradezco mucho esto, queda advertida a la población, sobre todo porque definitivamente a veces desconocemos los derechos, las obras sociales o las prepagas cobran, a veces niegan algo que definitivamente debe responder desde el punto de vista de la salud, así que, bueno, vamos a ver entonces. Susana Stancanelli, Olga Barros Salazar y Constanza Jury, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Y bueno, no es una tarea menor la que llevan a cabo, así que les agradecemos también toda la contención a gran parte de una problemática que a veces la gente en su propio problema diario no sabe que está atravesando otra persona. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, vamos a ir a una pausa, en instantes regresamos con más información.